Hola, soy Nayeli Cárdenas, residente del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El tema de la semana es traqueostomía. Revisaremos las principales indicaciones, las distintas técnicas, así como los cuidados posoperatorios y las posibles complicaciones. La traqueostomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos. Consiste en la apertura de la pared anterior de la tráquea para facilitar la ventilación de la vía aérea. El procedimiento quirúrgico más antiguo registrado en la vía aérea se encuentra en el papiro de Edwin Smith, un antiguo texto médico egipcio que se estima data de alrededor del 1600 a.C., el cual describe un procedimiento que se cree corresponde a una traqueostomía para proporcionar una vía aérea de emergencia en casos de traumatismo. La primera traqueostomía se le atribuye al médico griego Asclepíades de Bitinia. En esta época se afirmaba que las heridas del cartílago traqueal no eran capaces de sanar, por lo que se condenó el procedimiento al referirlo como irresponsable y barbárico. Estas opiniones y el riesgo de muerte influyeron en la decisión de los médicos de la época de no realizar la cirugía. En la ciudad de Córdoba, Abulcasis fue precursor del uso de hilos de seda como suturas y desarrolló decenas de instrumentos quirúrgicos. Además, demostró que el cartílago traqueal podía sanar tras suturar la tráquea de una joven que se cortó el cuello en un acto suicida. En 1546 a 1833 se refiere a este periodo como el periodo del miedo, el cual se caracterizó por la reticencia de los médicos a realizar esta cirugía debido a las complicaciones letales, por lo que se realizaba solamente en casos de haber obstrucción severa de la vía aérea superior. De esta manera, en esta época solo se reportan 28 traqueostomías exitosas. Lo que se considera la primera descripción quirúrgica de la traqueostomía la realizó el italiano Antonio Brasalpola en 1546 en un paciente con angina de Ludwig. A medida que este procedimiento se realizaba, se desarrollaron diversas técnicas para mejorarlo y se indicó cada vez con más frecuencia. En 1909, Chevalier Jackson estudió, afinó y describió la técnica quirúrgica, así como el manejo y cuidado posoperatorio del paciente traqueotomizado. También diseñó una cánula de metal de doble luz con la curvatura y tamaños adecuados para evitar daño al tejido circundante. El valioso trabajo de Jackson disminuyó significativamente el riesgo de la cirugía, las complicaciones y la tasa de mortalidad. En 1965 inició el periodo de racionalización en la realización de la traqueostomía, debido a la aparición de la intubación endotraqueal, que aparentemente resultaba más rápida y segura. Las mejoras en los tubos de traqueostomía, el equipo de aspiración y el uso de materiales biocompatibles han aumentado la seguridad del procedimiento. Alrededor del 76% de las traqueostomías se realizan de manera profiláctica en pacientes con ventilación mecánica invasiva, el 6% debido a una obstrucción de la vía aérea superior y solo el 0.26% en casos de emergencia. La tráquea es un tubo ubicado en la línea media que conecta el cartílago cricoides en el cuello con los bronquios principales en el tórax. En su porción cervical comienza a la altura de la sexta o séptima vértebra cervical y se encuentra profunda a la fascia cervical y a los músculos infraoideos. Está delimitada anteriormente por la glándula tiroides y lateralmente por los nervios laríngeos recurrentes. Conforme progresa caudalmente permanece anterior al esófago entre las arterias carótidas comunes y las venas yugulares internas y el nervio vago. La arteria brachiocefálica o innominada es el primer vaso sanguíneo que se encuentra en la disección pretraqueal. La vena brachiocefálica cruza por delante de la arteria innominada en un plano aún más anterior a la tráquea. La tráquea presenta una estructura de anillos cartilaginosos incompletos, cuya cara posterior está formada por músculo liso. El diámetro externo de la tráquea mide aproximadamente 2.3 centímetros en el corte coronal y 1.8 en el corte sagital en los hombres, formando una estructura en forma de U. En las mujeres estas dimensiones son de 2 y 1.4 centímetros respectivamente. La longitud en la etapa adulta es en promedio de 11.8 centímetros y puede variar según el sexo y la altura, entre 10 y 13 centímetros, mientras que su grosor es en promedio de 3 milímetros. La irrigación sanguínea a la tráquea se realiza a través de pedículos laterales
La porción craneal de la tráquea recibe sangre de las arterias tiroideas inferiores y de las ramas traqueoesofágicas, mientras que las arterias bronquiales nutren la porción distal de la carina y los bronquios. El drenaje venoso converge hacia la vena brachiocefálica a través del plexo de la vena tiroidea inferior. La inervación de la tráquea proviene de ramas traqueales que se originan de una cadena simpática torácica y del nervio inferior del nervio vago. Las indicaciones para la traqueostomía pueden ser electivas o de emergencia. En caso de emergencia se indica en pacientes con una obstrucción aguda de la vía aérea superior con intubación orotraqueal imposible o contraindicada. Además, en pacientes que han sido sometidos a una cricotiroidotomía de emergencia, fracturas de cara, cuello y orofaringe y en caso de trauma laringeo penetrante. De manera electiva está indicada en pacientes con una necesidad de ventilación asistida de larga duración, la cual expone a lesiones mucosas laringeas con un riesgo de granuloma, de estenosis y de bloqueo de las articulaciones cricoaritenoideas por anquilosis. Además, gracias a que reduce los espacios muertos y el esfuerzo respiratorio, la traqueotomía mejora el bienestar de los pacientes y disminuye las necesidades de sedación, permitiendo disminuir la duración de la ventilación mecánica. También se indica en pacientes con apnea obstructiva del sueño refractaria a otras terapias, pacientes con estenosis subglótica severa y en aquellos con parálisis severa de las cuerdas vocales. Además de pacientes con una pobre protección de la vía aérea y o del control de secreciones, como en desórdenes neuromusculares. Las contraindicaciones pueden ser tanto absolutas como relativas. Generalmente se consideran como absolutas la presencia de celulitis del cuello, la ausencia de tráquea cervical, por ejemplo, debido a una resección previa, y una diátesis hemorrágica no corregible. Las contraindicaciones relativas tanto para la traqueostomía abierta como para la percutánea incluyen inestabilidad hemodinámica e hipoxemia severa, como la necesidad de una presión positiva al final de la expiración mayor a 12 centímetros de agua o una fracción inspirada de oxígeno mayor al 60%. Las contraindicaciones relativas adicionales específicas para la traqueostomía percutánea incluyen la distorsión significativa del cuello debido, por ejemplo, a un hematoma, a un tumor o cicatrices de cirugías previas. Otras incluyen traqueomalacia documentada o sospechada clínicamente, enfermedades asociadas con anomalías del cartílago, las cuales resultan en un pobre control de la vía aérea por colapso, cuello corto y o pacientes con obesidad, lo cual dificulta la localización de puntos de referencia. Incapacidad para extender el cuello por fusión cervical, artritis reumatoide u otras causas de inestabilidad de la columna cervical. La presencia de una arteria denominada elevada o una arteria tiroidea también se considera generalmente una contraindicación relativa o incluso absoluta según algunos clínicos para la traqueotomía percutánea debido al mayor riesgo de sangrado, por lo que se debería considerar un abordaje abierto si está presente. La traqueostomía percutánea también está relativamente contraindicada en niños menores de 15 años debido a la inmadurez de la tráquea. Aunque la cricotiroidotomía se considera el abordaje preferido en situaciones de emergencia, la traqueostomía percutánea es una alternativa cuando es realizada por un operador experimentado. Como parte de la técnica quirúrgica, el paciente se sitúa en decúbito supino con un rodillo debajo de los hombros para conseguir la hiperextensión cervical si no existen contraindicaciones. Sin embargo, la sobreelevación no debe impedir el contacto del occipucio con la mesa de operaciones. Después de la desinfección cutánea, se colocan 4 campos que deben dejar libre la región media del cuello desde el hueso hioides a nivel superior hasta la escotadura esternal en la parte baja. La traqueotomía programada se suele realizar en el quirófano bajo anestesia general. Si existen dificultades para trasladar al paciente desde la unidad de reanimación, también se puede practicar en la propia cama del paciente, pero esta situación es a menudo incómoda para el cirujano. La incisión debe realizarse utilizando como límite superior el cartílago cricoides y de límite inferior la escotadura esternal y lateralmente los músculos esternocleidomastoideos. Se realiza una incisión en la piel de aproximadamente 3 a 4 centímetros a 1 o 2 centímetros por encima de la escotadura esternal. En caso de utilizar anestesia local, se sugiere lidocaína al 2% con o sin epinefrina. El anestésico local debe administrarse utilizando una aguja hipodérmica en todo el área de la incisión.
seguido de un intercambio por una aguja de gran calibre y la posterior anestesia de los planos profundos a nivel de la línea media para los músculos prelaringeos y paratraqueal derecho e izquierdo para ayudar a la analgesia relacionada con la tracción mediante separadores. Durante la disección se identifica la línea alba entre las dos venas yugulares anteriores. A menudo aparece de color amarillento, con los músculos infrayoideos superficiales a ambos lados. Se practica un pequeño corte en su parte media con tijeras de Metzenbaum colocadas en forma perpendicular, separando con una disección vertical. Esto permite a menudo separar los músculos infrayoideos superficiales, rechazándolos con un separador de Farabee. La disección se continúa en el plano profundo, separando los músculos infrayoideos profundos de la cara anterior de la tiroides. Hay que procurar mantenerse en la línea media palpando con frecuencia el relieve cartilaginoso de la tráquea. A continuación se identifica el istmo tiroideo que aparece de color rosado. Este istmo puede variar en altura, tamaño y grosor. Se palpa para situarlo en relación a la cricoides a nivel superior y para comprobar la ausencia distal de estructuras vasculares. La actitud respecto al istmo depende de su posición. Si el istmo tiene una situación alta, se podrá conservar únicamente rechazándolo para poder realizar la incisión sobre la tráquea. De otra forma, si el istmo tiene una situación frente a la zona de la traqueotomía, habrá que ligarlo y seccionarlo. En caso de haber utilizado anestésico local, se realiza la anestesia del ligamento traqueal utilizando una pequeña cantidad de anestésico local sin vasoconstrictor. La abertura de la tráquea se realiza después de haber verificado la fórmula de su balón y de haber avisado al anestesista. Se debe contar con una aspiración funcional, sobre todo si se perfora el balón del tubo de intubación al abrir la tráquea para limitar el riesgo de aspiración de sangre. La apertura debe ser suficiente para permitir el paso de la cánula y debe ocupar entre 2/3 y 3/4 del diámetro de la tráquea. Esta incisión se puede realizar de varias maneras. Una es la incisión interanular con un bisturí entre los anillos segundo y tercero o entre el tercero y el cuarto. Esta incisión se debe limitar lateralmente para no llegar a la unión con la pared posterior. Otra es la creación de un colgajo de base inferior, el cual se practica con una incisión horizontal entre los anillos traqueales segundo y tercero, y después dos contraincisiones verticales a nivel lateral con tijeras de Metzenbaum, englobando el anillo o los dos anillos subyacentes, obteniendo así un colgajo el cual se puede traccionar con hilos de sutura. Otra es la realización de una hacha acostada, la cual se practica con una incisión horizontal entre los anillos segundo y tercero en la parte superior y otra incisión horizontal entre los anillos tercero y cuarto. Ambas incisiones se unen medialmente mediante una incisión transcartilaginosa. Ambos colgajos pueden identificarse con hilos de tracción como el colgajo previo. Además también se pueden resecar. Otra incisión es la resección parcial de un segmento anterior del tercer y o del cuarto anillo traqueal. Posteriormente se solicita al anestesista que prepare las conexiones con el respirador y luego que retire progresivamente el tubo de intubación, deteniéndose en cuanto su extremo inferior se sitúe justo por encima de la abertura de la tráquea. De este modo, en caso de dificultad para colocar la cánula, es posible reintroducir el tubo y ventilar al paciente. Se introduce la cánula, se infla el balón con aire y la cánula se conecta al respirador. El tubo de intubación orotraqueal posteriormente se retira. Una maniobra que permite evitar trayectos falsos consiste en seguir el paso de la cánula previamente seleccionada, ingresando de manera perpendicular a la tráquea y continuando con un movimiento rotatorio en sentido antihorario hacia el mediastino. Las suturas de tracción colocadas lateralmente o por encima y por debajo del orificio traqueal se utilizan como puntos de contratracción, aumentando la seguridad del procedimiento. La fístula traqueocutánea formada parece más estable cuando el colgajo se sutura directamente a la piel, lo que permite la retirada y el recambio de la cánula con mayor seguridad. Después del paso de la cánula se debe evaluar un flujo ventilatorio adecuado, lo cual puede determinarse mediante simple observación, tomografía u oximetría. La vía aérea debe aspirarse cuidadosamente para eliminar secreciones y sangre y se debe controlar la hemostasia. Se dan puntos de aproximación cutáneos a ambos lados de la cánula, los cuales se retirarán a partir del octavo día posoperatorio. La sutura no debe quedar hermética ya que podría provocar la aparición de enfisema subcutáneo.
Los posibles hilos de tracción en los colgajos traqueales se fijan a la piel. La fijación de una cánula metálica puede realizarse mediante cintas dotadas con la cabeza en flexión para evitar su aflojamiento, teniendo precaución al manipular la cánula para asegurar su correcta posición. Las cánulas plásticas pueden fijarse de manera similar con cintas o mediante anclaje directo a la piel. Se interponen gasas entre la cánula y la incisión para ayudar a absorber secreciones y reducir la fricción del dispositivo contra la piel, lo cual podría causar ulceración. Se han propuesto dos técnicas dentro de las técnicas percutáneas de traqueostomía. Una de ellas es la de dilatación o técnica anterógrada. Dentro de estas técnicas, la primera de ellas es la técnica de Ziegler, la cual fue dentro de las primeras que se describió en las traqueotomías percutáneas en 1985. Se insertan en la tráquea dilatadores de diámetro creciente sobre una guía metálica introducida previamente. Un ayudante se sitúa en la cabecera del paciente e introduce un fibroendoscopio por el tubo de intubación a través de la conexión para la ventilación mecánica. El tubo se asciende hasta la subglotis bajo control fibroendoscópico. La luz sirve para identificar mediante transiluminación el nivel de la punción entre los anillos traqueales segundo y tercero. Cuando la aguja atraviesa la pared de la tráquea mediante fibroendoscopía se comprueba la situación medial y que la aguja no lesione la pared posterior. Se retira la aguja, se deja colocado el catéter y se introduce una guía, que se orienta hacia la carina. Después se realizan contraincisiones cutáneas a ambos lados para poder pasar luego el dilatador introductor, lo que permite aumentar el calibre del orificio. Este dilatador introductor se retira, se deja la guía colocada y se introduce el conjunto catéter dilatador cónico a lo largo del hilo guía, con el fin de dilatar al máximo el orificio. Luego se puede retirar el conjunto manteniendo el hilo guía colocado y se introduce rápidamente la cánula a través del orificio. Después se retiran el hilo guía y el mandril. Mediante fibroendoscopía se confirma la posición correcta y se infla el balón. Se ventila al paciente a través de la cánula y se utiliza una última fibroendoscopía para asegurar un carácter no selectivo. En la técnica de Griggs, descrita en 1990, se realiza la dilatación de la abertura traqueal con una pinza de tipo Kelly. La posición del paciente es idéntica. La punción traqueal se realiza en el mismo nivel con un catéter cuya aguja se retira cuando está en posición correcta. Se introduce en la tráquea una guía a través del catéter y después un dilatador sobre el hilo guía, que a continuación se retira. Después se completa la dilatación con la pinza que sujeta el hilo guía y luego se introduce en la tráquea, realizando una dilatación mediante la abertura de la pinza con ambas manos. Luego se introduce la cánula pasando su mandril a través del hilo guía. La fuerza ejercida para dilatar el orificio de traqueotomía es horizontal, al contrario que las otras técnicas en las cuales la fuerza se ejerce hacia la pared posterior de la tráquea, lo que disminuye el riesgo de complicaciones. La técnica de dilatación con tornillo o percut twist, descrita en 2002, difiere por el uso de un dilatador en forma de tornillo de gran diámetro, perpendicular al eje traqueal, con el que la dilatación se efectúa mediante movimientos de rotación cuidadosos en el sentido de las agujas del reloj. La ventaja teórica de esta técnica reside en la ausencia de compresión del arco anterior de los anillos traqueales. En la técnica retrógrada descrita en 1997 se realiza una abertura de la luz traqueal hacia la piel. El tubo de intubación se asienta a nivel subglótico, se introduce un fibroendoscopio a través de él. La tráquea se punciona por vía cervical a nivel del segundo o tercer anillo traqueal con una aguja curvada hacia arriba. Se introduce una guía a través de la aguja y se asciende por el tubo de intubación o en ocasiones también rodeándolo por fuera. Se extuba al paciente y a continuación se reintuba con un tubo pequeño el cual se coloca de manera que el balón se pueda situar bajo el punto de punción traqueal. La cánula cuyo extremo es cónico está provisto de una anilla metálica, la cual se fija al hilo guía y se tracciona del hilo por su extremo cervical, arrastrando la cánula hacia la tráquea. Cuando el extremo cónico protruye bajo la piel, se realizan contraincisiones para permitir la salida de la cánula. Se secciona el extremo cónico y se introduce entonces un mandril obturador, lo cual proporciona rigidez, la sitúa rectilínea con el fin de rotarla 180 grados de modo que el extremo distal quede orientado hacia la carina. A continuación se verifica la posición correcta mediante fibroendoscopía.
Se infla el balón y se conecta un adaptador para permitir la ventilación. Para el manejo postoperatorio inmediato se recomienda medir los signos vitales, evaluar el dolor, inspeccionar el estómago en busca de sangrado y examinar el cuello y el tórax en busca de aire subcutáneo que pueda sugerir neumomediastino o neumotórax. Aspirar el tubo de traqueostomía cada 2 o 3 horas y también según necesidad para limpiar la vía aérea y monitorizar el sangrado. Si el CUF está inflado, comprobar que la presión se mantenga entre 20 y 30 centímetros de agua. Si el paciente está en ventilación mecánica, reanudar los parámetros originales del ventilador una vez que los fármacos de sedación y parálisis hayan desaparecido. Revisar los parámetros para asegurar que los volúmenes y presiones de la vía aérea sigan iguales o menores que antes de la traqueostomía. No se inicia el destete de la ventilación hasta 24 horas después de la traqueostomía, siempre que no existan complicaciones. Durante las siguientes 1 a 2 semanas, se recomienda de forma rutinaria inspeccionar el estómago y el tubo de traqueostomía en busca de sangrado y signos de infección y limpiarlo diariamente con solución salina. Aspirar según necesidad y revisar el sitio del estómago para evaluar epitelización. Cambiar el apósito 2 o 3 veces al día. Si está indicado iniciar el destete de la ventilación, humidificación del oxígeno, elevar la cabeza a 30 grados en posición media y tener cuidado de preservar el eje de la cabeza y el tronco durante la movilización y los cambios de posición. Las complicaciones tempranas, es decir, dentro de los primeros 10 días de la traqueostomía, incluyen hemorragia, obstrucción, neumotórax e infección. La decanulación accidental es una complicación particularmente grave cuando ocurre temprano, ya que existe un mayor riesgo de pérdida de la vía aérea en comparación con la decanulación después de 1 semana, cuando el trayecto traqueocutáneo ya está epitelizado. Las complicaciones tardías se dividen de acuerdo a su localización anatómica en relación al estoma como supraestomal, estomal e infraestomal. Las lesiones supraestomales incluyen estenosis subglótica traqueal y formación de granulomas. Las lesiones estomales pueden resultar de fracturas de la pared anterior de la tráquea, lo cual da como resultado la protrusión de la pared hacia la luz traqueal, causando obstrucción. También puede presentarse estenosis y granulomas. Por último, las lesiones infraestomales incluyen, además de estenosis traqueal, traqueomalacia, fístula traqueosofágica y traqueoarterial. Resultan típicamente de una lesión por isquemia de la mucosa traqueal debido a una presión excesiva del balón. Las cánulas de traqueostomía se cambian de forma rutinaria como medida de prevención de infecciones entre 7 y 30 días después de la inserción inicial y luego cada 30 a 90 días. Otra de las indicaciones para cambio de la cánula es la incomodidad del paciente debido a una cánula mal ajustada o mal posicionada. La estenosis traqueal o del estómago puede tratarse inicialmente de forma temporal con una cánula de traqueostomía más pequeña, mientras que la traqueomalacia puede requerir una cánula más larga o un tubo entetraqueal de Montgomery. La sincronía relacionada con la cánula de traqueostomía puede mejorar también tras el cambio de la cánula. Una fuga del balón puede deberse a mal posición de la cánula, traqueomalacia focal o mal funcionamiento del dispositivo. En la mayoría de los casos mejora al cambiar la cánula. Además puede haber una fractura de la cánula que puede sospecharse en una radiografía de tórax como cuerpo extraño. Es rara, pero constituye una indicación para colocar una nueva cánula. Son candidatos apropiados para la decanulación traqueal los pacientes que ya no requieren ventilación mecánica, ausencia de obstrucción de la vía aérea superior, presencia de una tos efectiva y secreciones mínimas. Las técnicas incluyen pruebas progresivas de oclusión, las cuales consisten en desinflar el balón, colocar una tapa en la cánula y observar la tolerancia. Se comienza con periodos de 2 a 4 horas, aumentando hasta 48 horas en 1 a 2 semanas. Un ensayo exitoso es aquel en el que el paciente tolera el periodo sin disnea, estridor ni retención de secreciones. Otra técnica es la reducción progresiva del tamaño de la cánula, donde se disminuye el calibre cada 1 a 2 días hasta llegar a una cánula pequeña. Si el paciente la tolera por varios días, se procede a la decanulación. Por otro lado, la decanulación inmediata incluye una breve oclusión de 12 horas sin reducción de la cánula en pacientes cuya vía aérea ha sido inspeccionada visualmente, sin ventilación, sin soporte respiratorio, fuga alrededor del balón sin disnea, gases arteriales estables, hemodinámicamente estables y sin infección activa.
La mayoría de los trayectos comienzan a cerrar en las 48 horas tras la decanulación, y en 7 días suelen estar cerrados o casi cerrados. Un pequeño porcentaje tarda más y si persiste más de 3 meses se diagnostica una fístula traqueocutánea, la cual puede requerir un tratamiento con cierre quirúrgico. Gracias por su atención.